¿Qué es lo que hemos estado haciendo? A ver, los primeros temas nos dimos cuenta que era conveniente empezar con el cálculo de áreas. Nos dimos cuenta que era conveniente empezar a calcular áreas porque esas áreas estaban relacionadas con las soluciones a cierto tipo de problemas, que eran aquellos problemas de cambio acumulado, como podría ser el caso de la distancia recorrida por un carro, o la diferencia en la población dada cierta tasa de crecimiento, etcétera, ¿no? Ese tipo de problemas de crecimiento o de cambio acumulado dado una razón de cambio están relacionadas con el cálculo de una área bajo una curva o bajo un conjunto de datos. Se usaba también una aproximación. Lo que hemos estado haciendo la semana pasada fue empezar a formalizar un poco esa idea. Si el problema se reduce a calcular el área bajo la curva, empezamos a usar las llamadas sumas de Riemann para aproximar estas áreas. Estas sumas de Riemann pues eran las sumas por la izquierda, las sumas por la derecha, las de punto medio, la inferior y la superior. Estas son las 5 sumas de Riemann que hemos estado trabajando. Después nos dimos cuenta que cuando se toma el límite conforme el número de divisiones en estas sumas de Riemann va aumentando, eso es lo que significa cuando n tiende a infinito, que el número de divisiones bajo la curva que usaremos para estimar el área, cuando va aumentando y el tamaño de cada uno de estos rectángulos se hace cada vez más delgado, entonces estas sumas de Riemann si se acercaban a un valor, es decir, si este límite existe, es decir, cuando la n va creciendo, si esta suma se va acercando a un valor, ese valor al que se acerca se le llama integral definida y tiene esta notación. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado haciendo, preparando todos estos temas que hemos estado viendo el cálculo de áreas, las sumas de Riemann, etcétera, y la notación sigma de suma, que es la que aparece aquí en las sumas de Riemann, ha sido para llegar a esta notación de aquí. Esta que está encerrada en un rectángulo es lo que se conoce como integral definida. Lo que está aquí adentro de la integral es el integrando. Estos números a y b definen los extremos, la región de integración, los extremos inferior y superior, y esta dx nada más nos dice cuál es la variable de integración. ¿Ok? Entonces esta notación tiene sus propias reglas, es decir, ustedes pueden usar esta notación bajo ciertas reglas o propiedades. Ahorita las vamos a ver, pero antes de eso vamos a detenernos a hablar un poco acerca de la interpretación geométrica de la integral. Entonces, imaginen que tengo esta integral que me dice, esta integral definida, que me dice que debo de integrar la función x más 1 en el intervalo que va de 0 a 2. ¿Quién me dice cómo se ve representada gráficamente esta función de acá? ¿Cómo es la gráfica de esa función? Sí, es una línea recta.
f de x, en este caso es x más 1, y esta es la ecuación de una línea recta. Para esta parte para este tema va a ser muy útil para ustedes que recuerden aquellas lecciones que hayan aprendido de geometría analítica, sobre todo las ecuaciones de ecuación de la recta y por ejemplo la ecuación del círculo. Estas dos van a estar apareciendo en los ejercicios. Ahorita les digo cómo son. En este problema, ¿cómo grafico esta función? Pues pueden hacer dos cosas. Pueden tomar, bueno, primero reconocer que esta es la ecuación de una recta. Entonces, para definir una recta sobre el plano necesitan conocer dos puntos. Pueden tomar una pequeña tabla y empezar a darle valores. Por ejemplo, en x igual a 0 la función vale 1, en x igual a 1 la función vale 2, en x igual a 3 la función vale 4. Entonces ubican aquí 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces el primer punto corresponde a este de aquí, que lo voy a pintar en rojo, es este de aquí. El segundo es cuando x vale 1 y y vale 2. El tercero es cuando bueno, sí, voy a tomar aquí el 2 y aquí el 3. Listo. Cuando x vale 2 y y vale 3. Entonces a lo mejor no parece muy bien, pero estos puntos me definen una línea recta. ¿Ok? Y esta línea roja representa a f de x. ¿Ok? Esta es una forma de encontrar la gráfica de la función. La otra forma es analizando la expresión que tiene la función. La ecuación de la recta es esta de aquí, y igual a mx más b, donde m es la pendiente que tiene la recta, esta es la pendiente, y b, esta b es el punto donde se cruza con el eje de las y. ¿Sí? Si se fijan, esta línea va a cruzar el eje de las y el punto donde lo cruza es esta b. Entonces, si se fijan en esta expresión, m en esta expresión, si la escribo como y igual a x más 1, en este caso la m es 1 y la b es 1. ¿Sí? Entonces, con esta información, dada la expresión de la ecuación de la recta, yo ya puedo determinar cómo va a ser la gráfica de la función. Por ejemplo, esta b me está diciendo que cuando x vale 0, la recta pasa por y igual a 1, que es este punto. Y esta m me está diciendo cuál es la pendiente. Si la pendiente es 1, quiere decir que cuando avance una unidad, entonces voy a subir una unidad. Eso es lo que me quiere decir esta pendiente. Entonces el siguiente punto pues lo ubico aquí. Y con estos dos puntos pues ya puedo trazar una recta, que es esta roja. Entonces ya sea que lo hagan analizando la forma que tiene la ecuación de la recta, o lo hagan con una tabla, cualquiera de las dos formas que ustedes quieran hacerlo, para graficar estas funciones, pues puede ser la correcta. ¿Ok? Entonces, a ver, regresemos al punto. ¿Por qué les estoy mencionando esto?
¿Cuál era la interpretación geométrica de la integral definida? Pues que es el área bajo la curva en cierto intervalo, ¿verdad? En este caso el intervalo va de 0 a 2, es decir, desde acá hasta acá, hasta por acá. Este es el intervalo donde yo voy a estar considerando el área bajo la curva. Entonces, si la integral, esta de acá, es el área bajo la curva, ¿se les ocurre alguna forma usando geometría en la que puedan calcular esta área de aquí? Es decir, si yo les dibujo una figura de este estilo y les digo, esta figura de aquí a aquí tiene un lado que mide 2, este lado mide 1 y este lado mide 3, ¿ustedes me podrían decir cuál es el área de esta figura? ¿Quién me dice? Sí, 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 sí. Eso es lo que podrían hacer, ¿no? Tomar esta figura y dividirla de esta forma, donde la figura de abajo pues es un rectángulo y la figura de arriba es un triángulo. El triángulo va a tener una base 2 y una altura 2, ¿verdad? Mientras que el rectángulo va a tener una base 2 y una altura 1. Entonces, ¿cuál va a ser el área de este triángulo? ¿Quién me dice? Pues tiene un área que es base por altura entre 2, es decir, 2 por 2 entre 2, pues esto es igual a 2, ¿sí? Es base, el triángulo es base por altura entre 2. El área del rectángulo pues es base por altura y vale 2 porque es 1 por 2 son 2, entonces tiene un área 2. Entonces esta figura completa, que es la suma de estas dos áreas, va a tener un área que es 2 más 2 son 4, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería el área bajo la curva. Entonces, si ese es el área bajo la curva en el intervalo que va de 0 a 2 y esa curva está definida por esta función, quiere decir entonces que el resultado de esta integral es 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos esta integral usando geometría, usando el concepto de que esta integral definida de 0 a 2, esta integral definida de 0 a 2 de esta recta, pues en realidad es el área bajo esta curva. Y como es una figura geométrica muy sencilla, que podemos descomponer en figuras que podemos calcular, es decir, nos dimos cuenta que esta figura la podemos descomponer como la suma del área de un rectángulo y de un triángulo, es decir, la podemos calcular exactamente dada esta información. Podemos entonces estimar esta integral usando geometría sin tener que recurrir a las sumas de Riemann. O sea, podrían haber hecho ustedes una suma por la izquierda o una suma por la derecha, es decir, podrían haber tomado todo el proceso de límite, escribir la suma y calcular su límite
todo ese procedimiento que es un poquito largo, o podrían haberse dado cuenta de esto, ¿sí? Que el área bajo la curva es una figura que ustedes pueden calcular de manera sencilla analizando la figura que se está formando bajo esta curva, ¿sí? Entonces esa es la parte que les quería mencionar acerca de la interpretación geométrica de la integral definida. En uno de los videos de YouTube les estoy mencionando esto y también les estoy mostrando algunos ejemplos. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí la parte importante pues, es identificar esta función, ¿no? Darse cuenta que esta función tiene cierta gráfica, en este caso una recta. Entonces eso a lo mejor es la parte más complicada, identificar cuál es la figura geométrica que le corresponde a la función. Entonces ahí sí tienen que estar más familiarizados con sus nociones de geometría analítica, o por lo menos con esas dos ecuaciones que les mencioné, las del círculo y la de la recta. Repásenlo asegúrense de entender bien o de reconocer bien esas dos ecuaciones, porque les van a aparecer de repente en algún ejercicio. Entonces, a ver, siguiente ejemplo es una integral definida que va de menos 2 a 3 de 2x menos 1 por dx. Entonces, si se fijan de nueva cuenta, esta que aparece aquí tiene la forma de la ecuación de una recta, donde m es igual a 2, perdón, así, y b es igual a menos 1. Entonces con esta información yo ya sé, se dejé las x, estas son las y, que esta recta va a intersectar el eje de las y en b igual a menos 1, en y igual a menos 1. Aquí está menos 1, entonces por aquí va a pasar la recta y va a tener una pendiente de 2. Una pendiente de 2 simplemente me está indicando 1, 2, 3. Me está indicando que por cada unidad que avance a la derecha tengo que subir 2. Entonces el siguiente punto para x igual a 1 va a estar 2 unidades arriba del anterior, que va a ser por aquí. Entonces con estos dos puntos ya puedo trazar la recta, que tendría una forma de este estilo. Perdón. Algo más o menos así. Esta sería más o menos la forma que tiene esta recta de acá. Okay. Como les dije hace rato, pueden ustedes también hacer una tabla y ubicar unos cuantos puntos. Por ejemplo, decir en x igual a 0 cuánto vale la función. Entonces evalúan la función en x igual a 0 y les da que esto es menos 1. Toman otro punto, la función evaluada en 1 es 2 por 1 menos 1. ¿Cómo? Pues puede ser en cualquier punto, porque en este caso la función se trata de una recta. Entonces en el momento en el que ustedes conocen dos puntos, es decir, por ejemplo aquí estoy calculando para f evaluada en 1 es 2 por 1 son 2 menos 1 es 1. Entonces con dos puntos ustedes ya pueden determinar la recta. Ya saben que si ustedes calculan otro valor para la x, va a ser un punto que va a estar sobre esta recta, pero en realidad no necesitan calcular un tercer punto cuando se trata de una recta, simplemente necesitan dos. Entonces no importa si estos dos puntos
están o no dentro de este intervalo que va de -2 a 3. No importa mucho, porque ustedes pueden determinar la forma de esta recta usando dos puntos nada más, ya sea que estén dentro o fuera del intervalo. ¿Ok? Aquí está -1 y aquí está -2. Pero pues obviamente la figura que hagan de esta recta pues tiene que abarcar el intervalo de integración. Está por acá arriba. Más o menos es algo de este estilo. ¿Por qué? Porque lo que van a usar para resolver esta integral pues va a ser una figura geométrica. Entonces sería muy conveniente que ubiquen la forma que va a tener esa figura geométrica. En este caso, ¿qué figura geométrica es la que se está formando aquí? Ajá, se trata de triángulos. Exactamente, ¿cuáles triángulos? Pues va a ser este triángulo que estoy pintando en rojo. Esta es un área que vamos a tener que calcular. Y la otra es este de acá, que está por debajo del eje de las X. ¿Sí? Entonces son dos figuras, son dos triángulos. Es algo de este estilo, ¿verdad? Lo que se está formando. Entonces tengo que calcular el área de esta cosa, que pues son dos triángulos. La diferencia entre un triángulo y el otro es que uno va a tener un signo negativo y otro va a tener un signo positivo. Entonces vamos a ver. La altura del primer triángulo, ¿cuál va a ser? ¿Quién me dice cuál es la altura de este triángulo? ¿Nadie? ¿Cuánto? ¿2? No. Fíjense, la, es 5 más bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, si se fijan, la altura del triángulo va a estar determinada por la función en este punto de aquí, que es cuando x vale 3. Entonces la función evaluada en x igual a 3 es 2 por 3 menos 1, que es igual a 5. Entonces, si yo hubiera hecho el dibujo completo, por ejemplo, continuarlo más arriba, aquí ya no me dio espacio, pero si lo hubieran continuado, se hubieran dado cuenta que la altura de este triángulo llega hasta 5. Entonces, esto tiene un 5. Este lado mide 5, que es la altura. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? ¿La base? La base es el 3, ¿seguros? Fíjense en este punto de aquí. Este punto de aquí, ajá, este punto de aquí y este punto de acá son los que me determinan el tamaño de la base. Entonces, para empezar, como que yo tendría que saber en dónde se está cruzando, ¿verdad? La función con el eje de las X. Entonces, para hacer eso, tengo que encontrar un punto f de x tal que la función es igual a 0. ¿Por qué? Porque que la función sea igual a 0 quiere decir que esta función se está intersectando con el eje de las X. ¿Sí? Piensen en eso. Si no les queda claro, me pueden preguntar. Entonces, 2x menos 1 igual a 0 quiere decir que 2x es igual a 1, entonces x es igual a 1 medio. Este 1 medio me está diciendo que la función esta que estoy graficando, la recta, está cruzando el eje de las x en este punto de aquí, que vale 1 medio. ¿Sí? Este punto de aquí que estoy dibujando en rojo
es cuando x vale 1/2. Entonces, si este es el punto cuando x vale 1/2 y el área del triángulo termina cuando x vale 3, ¿cuánto vale la base de este triángulo? Pues 2.5, ¿no? Porque va a ser 3 menos 1/2 es igual a 2.5 o también 5/2, ¿sí? Entonces la base de este triángulo es 2.5. Entonces su área va a ser 5 por 2.5 entre 2. ¿Quién me dice cuánto les da eso? 6.25. Ok, gracias. Entonces este es el área del triángulo del triángulo rojo que ya les dije que es positiva. Recuerden que las áreas que están por arriba del eje de las X son positivas y las áreas que están por debajo son negativas. Entonces vamos a calcular ahora el área que está por debajo, que es la del triángulo azul. El triángulo azul es una figura de este estilo. ¿Quién me dice cuánto mide la base de este triángulo azul? Esta de acá va a ser la base. Mide también 2.5, ¿no? Pueden empezar a contar. 2.5 pues es la mitad de uno de estos intervalos, ¿verdad? Entonces si empiezan menos 2, llega a 1 y luego a 0 y luego a 1/2. Entonces tiene 1, 2 más 1/2, pues son 2.5. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la altura? Para determinar la altura, pues tengo que ver cuánto vale la función evaluada en este punto. Es decir, f evaluada en menos 2, ¿cuánto va a ser? Pues es 2 por menos 2 menos 1. Esto es 2 por 2 son 4, menos, con el signo menos es menos 4, menos 1, esto es igual a menos 5. Ok, entonces el tamaño de este lado es 5. Ok, entonces la altura es 5, digo el área es 5 por 2.5 entre 2, que es igual a 6.25. Este es el área del triángulo azul. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la definición de la integral? Pues que la integral es el área bajo la curva. El área bajo la curva la estamos descomponiendo en estas dos regiones, la azul la azul y la roja, y una va a tener signo positivo y una va a tener signo negativo. Entonces la suma de estas dos áreas, el área total, va a ser el área 1, que es esta de acá, área 1, más el área 2, esta de acá va a ser el área 2. Pero resulta que esta, como está por debajo del eje de las X, pues va a tener un signo menos. Y la primera, como está por encima del eje de las X, entonces va a tener el signo positivo. Entonces va a ser 6.25 menos el área 2, que también son 6.25. Entonces la suma de estas dos me da 0. ¿Sí? Entonces el resultado de esta integral es 0. ¿Sí está claro? El punto de este ejemplo fue que recordaran que va a haber áreas que van a tener un signo negativo. Lo que estamos calculando aquí en azul es el tamaño del área
Y después, al momento de hacer la suma de áreas bajo la curva, a esta área azul, que es la del triángulo 2, el área A2, le estoy asociando un signo negativo simplemente porque está por debajo del eje de las X. ¿Sí? Esa es como la regla, la convención. ¿Sí? ¿Alguien tiene? Veo que tienen una pregunta en el chat. ¿De dónde sacó el 5? ¿En el triángulo azul o en el triángulo rojo? ¿En el rojo? Ah, ok. Sí, lo que pasa es que tengo que determinar la altura de este triángulo, pero yo sé que... déjenme borrar aquí. O sea, si se fijan, lo primero que hicimos fue pues identificar la figura que tenemos que calcular, ¿no? Y nos dimos cuenta que era algo de este estilo. Son dos triángulos de esta forma. El primer triángulo le llamé A1 y este A2. Entonces calculamos primero la de la A1. Tienen que buscar la intersección de la gráfica con el eje de las X para determinar cuál es este punto y entonces determinar la base que va a tener este triángulo. Y nos dimos cuenta que el tamaño de la base es 1, 2 y media unidades. ¿Okay? Y para determinar la altura, pues tengo que ver dónde va, tengo que ver el valor de la función evaluada en este punto que es x igual a 3. Entonces de ahí, esto es 0. Tengo que evaluar la función en x igual a 3, que es 2 por 3 menos 1. Esto es 6 menos 1, que es igual a 5. Entonces, si yo hubiera continuado con el dibujo de esta recta, esta representación gráfica de la recta, si yo hubiera continuado con el dibujo acá arriba, nos hubiéramos dado cuenta que esta altura llega hasta el 5. ¿Sí? Aquí está el 3, entonces esto hubiera llegado hasta acá arriba, hasta el 5. Y de ahí es de donde salió el 5. ¿Sí? Lo mismo sucedió para el otro triángulo. Tengo que ver hasta dónde va a llegar este punto de aquí para entonces medir ahora sí cuánto vale este lado. Y resultó que llegaba hasta el menos 5. Entonces, como llega hasta el menos 5, pues entonces tiene 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es lo que estamos contando. Este mide 5, este lado mide 5, este lado de aquí abajo mide 2.5 y este de aquí mide 2.5. Fíjense que no les estoy poniendo los signos, ¿verdad? No le puse menos 5, nada más estoy viendo cuál es el tamaño de cada uno de estos lados para calcular las áreas. Después, al momento de hacer la suma de áreas, sí le pongo un signo porque es la regla que estamos usando para las áreas que están por debajo del eje de las X. Las de arriba son positivas y las de abajo son negativas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, si se fijan, estamos calculando el área de figuras para determinar estas integrales. ¿Sí? Es decir, ya calculé esta integral simplemente analizando unas figuras y calculando su área. Y me doy cuenta que esto es 0. Podrían haber hecho la suma de Riemann y luego tomar el límite de la suma de Riemann y ver qué les da y llegarían al mismo resultado. ¿Ok? Otro ejemplo va a ser el siguiente. Consideren la función seno de x y la integral definida desde 0 a 2pi. Entonces, por ejemplo, esta función, su gráfica, no la van a poder
este, dividir o descomponer en figuras que sean fácilmente de calcular. Por ejemplo, ¿cómo es la función seno? Se elige las x, que tienen menos pi medios. Estos son radianes. Y la función seno pues es una función que hace algo de este estilo. Empieza en 0, luego sube, luego baja, luego sube otra vez, y así se la lleva. ¿Okay? Más o menos esto es lo que hace la función seno de x. Ya por acá continúa, ¿no? Entonces hay que calcular el área bajo la curva entre 0 y 2pi. Es decir, entre 0 y 2pi es esto de acá. Y este punto de aquí, que es el 0. Entonces, entre estos dos puntos que me definen el intervalo, ¿cómo puedo calcular el área bajo la curva? El área que nos interesa calcular es la suma de esta área más esta área de aquí, en rojo. ¿Cuál creen que va a ser el resultado de la suma de esas dos áreas? Va a ser 0, ¿no? Como mencionó. Sí, va a ser 0. ¿Alguien me puede explicar por qué va a ser 0? Porque el área que está, bueno, una área va a salir positiva y la otra negativa, entonces van a hacer la suma. Ajá, Como una es negativa pero son iguales, te va a dar 0. ajá. Si se fijan, aquí está sucediendo lo mismo que el caso anterior, ¿no? En el caso anterior teníamos dos triángulos que eran triángulos iguales, nada más que uno estaba como que volteado y estaba por debajo del eje de las x y tenían la misma área, y al momento de sumarlos se cancelaban. Algo parecido está sucediendo aquí, nada más que en lugar de triángulos tenemos estas figuras que son muy parecidas como a un semicírculo, pero no son un semicírculo. Estas son muy parecidas y resulta que esta área 1 y esta área 2 tienen igual magnitud, ¿sí? La única diferencia entre una y la otra es que al momento de sumarlas, a 1 más el área 2, pues van a tener un signo menos, ¿no? Porque esta está por arriba y esta está por abajo. Pero como tienen el mismo tamaño, pues va a ser 0, ¿sí? Entonces el resultado de esta integral es 0. ¿Ok? Entonces estoy resolviendo esta integral haciendo un análisis del área bajo la curva, pero ni siquiera estoy calculando cuál es el tamaño de esta área, ¿verdad? No lo necesito. Nada, necesito reflexionar un poco acerca de cómo es esta área relacionada con esta y cómo va a ser su suma. Me doy cuenta que su suma va a ser 0, que son áreas del mismo tamaño, nada más que una va a tener un signo invertido, va a ser signo menos, y la suma de estas dos pues me tiene que dar 0. Entonces ya resolví esta integral. Esta integral de aquí sería muy complicada resolverlo usando sumas de Riemann. Si se fijan, las integrales definidas, solamente la suma la definición, usando la definición para calcular este tipo de sumas, solamente es sencillo cuando tienen una función aquí que es un polinomio. Ya en la sesión pasada resolvimos un ejercicio
calculando una integral definida en el caso en el que la función es un polinomio. Esos casos son bastante sencillos de calcular. A lo mejor involucran muchas cuentitas, pero sigue siendo sencillo. En el momento en el que se topan con una función que no es un polinomio, por ejemplo esta función trigonométrica, calcular este tipo de sumas y después tomar el límite de esto no va a ser nada sencillo, y eso no lo vamos a estar haciendo en este curso. En este curso solamente vamos a estar calculando integrales usando la definición, integrales definidas usando esta definición de aquí, nada más para funciones muy sencillas que son los polinomios. Para cualquier otra función vamos a usar otros métodos. Por ejemplo, este método donde tienen que reflexionar acerca de la interpretación geométrica que tiene la integral, u otros métodos como vamos a ver más adelante, usando por ejemplo el teorema fundamental del cálculo, que lo veremos yo creo que en la siguiente clase. Pero por el momento nada más me interesa que se concentren en esta parte de aquí, en la parte geométrica, ¿sí? Que también les puede ahorrar pues una integral, ¿no? Les puede ahorrar hacer una suma de Riemann o hacer la integral si saben interpretar geométricamente la función, ¿sí? Otro ejemplo sería el siguiente. Una función f de x igual a la raíz de 4 a menos x menos 1 al cuadrado. Entonces la integral de esto, que va por ejemplo de 1 a 3, de esta de aquí, ¿qué se les ocurre que va a ser? Entonces recuerden que ahorita este método tienen que buscar cómo es la gráfica de la función y qué figura geométrica le corresponde a esto, ¿no? ¿Alguien reconoce esta función? ¿A qué tipo de ecuación se le puede asociar? ¿No? A ver, la ecuación, pues no, lo que me interesa darme cuenta de esta función, de esta función f, es que la pueden asociar con la ecuación de una figura geométrica. La figura geométrica en este caso es un círculo. La ecuación de este círculo es y cuadrada más x menos 1 al cuadrado igual a 4. Si se fijan, estoy escribiendo la función f de x, la estoy llamando y. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es reescribir la ecuación en esta forma de aquí. La ecuación de un círculo es algo de este estilo, ¿sí? En general pueden aparecer cosas como esto. Esto también es la ecuación de un círculo, ¿sí? En el momento en el que vean un número al cuadrado más otro número al cuadrado, esto va a ser igual a r al cuadrado. Es decir, estas ecuaciones de aquí me están definiendo un círculo que tiene radio r. Esta de acá me está definiendo también un círculo, nada más que en otra posición, que también va a tener radio r, pero va a estar con centro en A y este con centro en B, ¿sí? Esta A y esta B me va a dar las coordenadas del centro del círculo, y esta R de acá es el radio del círculo, ¿sí? Entonces en el momento en el que ustedes ven una ecuación de este estilo y reconocen
que es de un círculo, inmediatamente pueden darse cuenta que el lado derecho de esta ecuación corresponde al cuadrado del radio, y lo que aparece en cada uno de estos términos va a darles información de en dónde se encuentra el centro del círculo. Por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta que la A es 1, la B es 0 y la R es 2. Usando esta forma, que es la forma general de la ecuación del círculo, me doy cuenta que la A vale 1, la B vale 0 y la R vale 2. Es decir, yo tengo aquí X y yo tengo aquí la Y. Está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Estos dos puntos de aquí, estos dos valores, el 1 y el 0, me está diciendo que el círculo va a tener su centro en el punto con coordenadas 1,0. Es decir, este me da las coordenadas del centro del círculo, y este 4 del lado derecho, que es la r al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado es 4, me está diciendo cuál va a ser el radio de ese círculo, y ese círculo va a tener radio 2. Entonces va a ser algo de este estilo, ¿verdad? Esta es la forma que tiene esta función, y me interesa calcular el área bajo esa curva entre 1 y 3, es decir, de aquí hasta acá. Este es el área que tengo que calcular. ¿Ok? Si no les queda muy claro esto de aquí, no sé si lo llegaron a ver en algún momento, a lo mejor en sus cursos de precálculo, no estoy seguro, pero sí necesitan repasarlo. Busquen y repasen ecuación de la recta y ecuación del círculo. Repasen estas dos de aquí, ¿sí? Porque las van a estar necesitando para resolver este tipo de integrales. Si se fijan, esta integral no se ve muy sencilla. Los casos anteriores pues eran integrales muy sencillas, donde el integrando pues era un polinomio de grado 1. Era algo muy sencillo de identificar y de resolver. En este caso pues ya es una expresión un poquito más complicada. Entonces, para que puedan reconocer la ecuación del círculo, necesitan como que practicar mucho. Busquen la ecuación del círculo, hagan ejercicios, es decir, busquen por ejemplo varias ecuaciones del círculo, hagan las gráficas que corresponden a esas ecuaciones, y empiecen a reconocer rápidamente esta información, la A, la B y la R, porque en cuanto conocen estos tres numeritos ya saben cómo hacer el trazo de este círculo. Este de aquí les está diciendo la coordenada en X, y este de acá la coordenada en Y del centro del círculo. Este último número, que es la r al cuadrado, pues les está diciendo cuál va a ser el radio del círculo. No se vayan con la finta de que, por ejemplo, este 4 sea el radio del círculo. Lo que es el radio del círculo es el 2, porque lo que le está diciendo en la función, la ecuación, es que el número que va a aparecer aquí a la derecha es el radio al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado pues es 4. Si hubiera aparecido aquí un 9, entonces el radio sería 3. Si hubiera aparecido un 25, pues entonces el radio de este círculo sería 5. ¿Sí? Entonces, dependiendo del número que esté aquí, va a ser el tamaño del radio. ¿Ok? Y pues también dependiendo de los números que aparecen aquí como B y como A, pues van a ser las coordenadas del centro. Entonces,
¿Cómo voy a calcular esta área de aquí? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo? Sí, sí, así mismo lo vamos a hacer. Para empezar, pues tienen que reconocer que esto de aquí es una fracción del círculo, ¿no? Si yo dibujo el círculo entero, me doy cuenta que esa área que está en rojo corresponde a la cuarta parte del área del círculo. Entonces, si tengo un círculo de radio 2, ¿cuánto va a ser su área? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces este círculo va a tener área 4 veces pi. ¿Ok? Es más conveniente que lo dejen así y no lo hagan como 4 por 3.14 y no sé qué tanto, y me digan que esto es como 12 punto no sé qué. Si se fijan, es más fácil trabajar con esta expresión que trabajar con esta expresión con decimales, ¿sí? Entonces es más conveniente que lo dejen así indicado, como 4 veces pi. Eso sería el área del círculo completo. Pero el área roja que yo estoy buscando va a ser igual a entre 4, por esta región de aquí, la roja, corresponde a la cuarta parte del círculo. Entonces esto es 4pi entre 4, pues es pi. Entonces el resultado de esta integral es pi. ¿Sí está claro? Creo que la parte más difícil aquí es identificar la figura. Ya que identifican la figura, entonces pues ya reconocen que es una figura geométrica muy sencilla de calcular y lo hacen directamente. Calculan el área. Aquí resultó ser que era un círculo y la tenía que dividir en 4 porque reconocía que era la cuarta parte de un círculo y me dio como resultado pi. Entonces ya calculé esta integral definida de 1 a 3 de esta raíz y resultó que es pi, ¿sí? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios tienen que tener muy presentes esas dos ecuaciones, la ecuación de la recta y la ecuación del círculo, porque a lo mejor yo les pongo aquí en un ejercicio algo de ese estilo, como raíz de 25 menos x al cuadrado de x entre 0 y no sé, entre 0 y 5. Entonces tienen que reconocer rápidamente que pues esto va a estar asociado con un círculo y tienen que ver qué fracción del círculo le corresponde en esta región, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso yo hubiese cambiado el límite de integración, por ejemplo, en lugar de que sea de 1 a 3, que sea de menos 1 a 3, entonces la región bajo la curva sería toda esta de aquí, ¿ok? Y esta parte pues es la mitad del círculo, sería todo esto de acá. Entonces, ¿cuánto me hubiera dado esa integral? ¿Quién me dice? Pues sí, es 2pi, porque si la cuarta parte es pi, entonces un medio pues va a ser 2pi. Ok, este sería el resultado. Tiene el mismo integrando, nada más estoy cambiando la región, los límites de integración. Ahora va desde menos 1 hasta 3. Entonces es una región que abarca más área y que esa área ahora corresponde a la mitad del círculo,
que va a ser 2pi. Entonces así se resuelven este tipo de problemas usando una interpretación geométrica de la figura, ¿sí? En algunos casos les van a tocar cosas más complicadas, pero la manera de resolverlo siempre será pues descomponiendo esa figura en figuras geométricas que sí pueden calcular, ¿sí? Más adelante vamos a retomar un poquito este tema, ya casi al final del curso lo vamos a retomar un poco para calcular áreas de este estilo. Si tienen una función aquí f de x y tienen otra función por acá g de x, vamos a aprender a calcular, por ejemplo, áreas de este estilo, el área entre estas dos curvas, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular el área que está aquí encerrada en negro? ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final. De hecho no es nada complicado, tienen que volver a recordar la interpretación geométrica de la integral definida y hacer una resta de áreas por ahí, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más nos interesan los casos en los que esas figuras geométricas son figuras que podemos reconocer como círculos, triángulos, cuadrados o rectángulos, ¿sí?